En ese sentido, primo, yo creo que es muy importante lo que ya comentó el Banco de México, en particular el gobernador Carstens, que hablaba de que pues esto realmente hay que verlo como un cambio de una vez por todas en precios, es un ajuste en el precio del combustible, no necesariamente es algo que vaya a llevar a una escalada inflacionaria, y yo creo que en ese sentido sí hay un compromiso del Banco de México de estar cuidando que no haya una contaminación generalizada, ni que esto vaya a llevar a una espiral inflacionaria. Y ahí, por ejemplo, creo que vale la pena recordar que hace poco pues tuvimos el ejemplo de que de 2010 a 2013, tú recordarás, pues teníamos incrementos en los combustibles de entre 11 y 13% al año, a pesar de lo cual pues la inflación se mantuvo en un rango de entre 3,5 y 4,5%. Es decir, no llegamos a observar, aún en escenarios muy parecidos en el pasado reciente del país, no llegamos a observar una inflación que se hubiera desbordado, obviamente en parte por la pues muy buena reputación y buen trabajo del Banco de México. Ayer platicábamos con Guillermo Abumrad, él es director de estrategias de mercado de la Casa de Bolsa Finamex, y él nos decía, sí, va a haber un impacto inmediato, ¿no? En la primera quincena de enero, pero ese impacto ya no va a poder ser contrarrestado con lo que pase a lo largo del año. Va a ser inevitable que tengamos un nivel inflacionario mayor al que se está estableciendo, y él fijaba un estimado, ¿no? De 4.4%. Que de nuevo es consistente con estos resultados que vimos en años previos, ¿no? Un poquito de estos ejemplos que yo te mencionaba, en estos casos donde los incrementos en los combustibles se ubicaron en niveles de entre 11 y 13%, pues realmente la inflación en el peor de los casos llegó a ser de 4.4% en el 2010. Entonces, obviamente, si hay un ajuste en precios, es importante que tengamos mucho cuidado, tanto nosotros, Banco de México, y también la Profeco, la Procuraduría de Protección al Consumidor, para asegurar que pues no se esté dando un fenómeno de contaminación generalizada en precios, que fue algo que ya se logró evitar durante todo este periodo de 2010 a 2013, pero donde claramente pues debemos de estar muy atentos a que no se presente un problema de contaminación. Es posible, Miguel, porque hay una presión que se viene acumulando, ¿no? Por la devaluación del peso, por este tipo de eventos que se dan, sí, de una sola vez, pero que son de impacto fuerte. ¿Se puede seguir conteniendo la inflación de esa manera? Sí se puede, primo, la verdad es que pues Banco de México ha logrado consolidar pues una reputación muy sólida, y donde pues realmente, como tú sabes, pues llevamos cerca de 15 años pues con inflaciones bajas y estables en el país. Entonces, pues en ese sentido, Banxico sí ha logrado anclar las expectativas alrededor de un nivel estable de inflación, donde, si bien como tú mencionabas y como platicaban el día de ayer, pudiera ser que tuviéramos un incremento temporal en la inflación durante el mes de enero del próximo año, de todas maneras sería algo contenido. Ahora, Miguel, los reclamos tanto de los partidos de oposición como de organizaciones civiles, como de personas que se han manifestado en diversos foros, se centran en el famoso IEPS, el impuesto especial a las gasolinas. ¿Es posible mover este impuesto para quitarle, restarle carga fiscal a estos hidrocarburos? Mira, aquí vale la pena, yo creo, primo, también enfatizar cómo, de nuevo, el precio de los combustibles en México es competitivo internacionalmente. De nuevo, está por debajo de los precios promedio internacional, y está por debajo, es similar al precio que por ejemplo vemos en California, está por debajo de los precios en Guatemala y en Belice, está por debajo de los precios en Canadá, y donde en general pues lo que se considera como una política pública adecuada es que si uno va a dar cualquier tipo de apoyo fiscal, ese apoyo fiscal debe de ser para energías limpias y para transporte público, no para el consumo de combustibles fósiles, donde obviamente pues hay problemas y consideraciones ambientales, hay problemas y consideraciones de congestión y vialidad, y además hay consideraciones muy importantes desde el punto de vista de regresividad,
donde si por ejemplo vemos los patrones de consumo de gasolinas y de combustibles en México, si tú ves el 30% de los hogares, de cada 100 litros de gasolina, el 30% de los hogares de mayores ingresos consumen 70 litros y en cambio, por el otro lado, el 30% de los hogares de menores ingresos consumen solamente 5 litros, lo cual implica que cualquier apoyo que tú des a las gasolinas, al consumo de combustibles, obviamente, pues a quien beneficia en mayor proporción es a quien tiene automóviles más grandes y de mayor consumo versus la gran mayoría de la población, pues que no tiene ese tipo de vehículos. Pero el incremento también va a impactar al transporte de mercancías y evidentemente al consumo de cualquier tipo de productos y también al transporte de personas. Van a subir los pasajes. Pero el transporte tanto de personas como de mercancías, aquí vale la pena notar que en ese caso todo lo que haga de consumo de diésel obviamente es deducible de pago de impuestos. Correcto. Y también el IEPS que pagan las empresas sobre el diésel es acreditable. Entonces, en ese sentido, cualquier impacto del incremento del diésel sobre el transporte de combustibles y el transporte de personas está limitado. Entonces no es culpa del IEPS que la gasolina esté tan cara. Es correcto, de nuevo, el incremento se debe a el incremento que vimos en los precios internacionales del petróleo, y eso es algo que tú perfectamente conoces y viste, y estuviste reportando cómo durante los meses de octubre y de noviembre, a raíz de los acuerdos en la OPEP orquestados entre Arabia Saudita, Rusia y Irán de manera importante, pues sí lograron restringir la producción de petróleo y establecer compromisos de estabilidad en la producción, y con ello llevaron un incremento en los precios internacionales del crudo.